Amén, hermano. Les invito que busquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Hermanos, busquen su lectura. 1 Corintios 1, versículo 26 al 31. En cuanto lo tengan, digan un amén. Amén. Leemos la palabra de Dios, hermanos, todos juntos en una sola voz. Leemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis amados hermanos. La sabiduría. Hermano. Helanilal. Eso es la sabiduría. Helanilal. Hun akau helanil. Entonces vamos a estudiar. ¿Por qué escogemos este tema? Porque hoy en tiempo, mis amados hermanos, es común escuchar a muchos diciendo que tiene sabiduría. Que helanon she, helanon ahna balon she, y hay veces chale helan chamti, pero man hokta hokset helan ilal chale. Entonces aquí vamos a ver qué verdadera sabiduría están diciendo. La Biblia nos aclara la verdadera sabiduría. Antes tochon octo ginko capítulo nos damos cuenta, los que creen sabios, Dios usa los menospreciados para avergonzar a los sabios, porque el mundo hoy en tiempo está lleno de sabiduría según ellos, según la teoría, las filosofías, pero Dios y la Biblia da otra sabiduría. Y también hay dos sabidurías que habla dos autores en la Biblia. En el 1 Corintios habla Pablo una sabiduría que es Cristo. Y Santiago también habla otra sabiduría, y si alguno en medio de vosotros falta de sabiduría, pídale a Dios. Entonces, Pablo está hablando del principio de la sabiduría que es Cristo, y Santiago está hablando la sabiduría sobre las obras de Dios. Y son distintos, hermanos. Así que vamos a entrar en nuestro tema, la sabiduría. En el versículo 30 tenemos 3 puntos que vamos a estudiar en esta noche, mis amados hermanos. Los que estamos aquí vamos a conocer cuál es el verdadero sabiduría. Punto número 1, la sabiduría. En el versículo 30 tenemos la mayor evidencia de la sabiduría. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Si nos ponemos mucha atención aquí, cuando completa esta palabra, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Pregunto, ¿quién es de la sabiduría aquí? Según la Biblia, ¿cuál es el verdadero sabiduría? Cristo. Dios mashean o quien Cristo mashiaon helanil Cristo ayesh. Eso es lo que dice en Canjobal. Entonces Cristo es la sabiduría. Dios nos escogió en Cristo y Cristo es nuestra sabiduría. ¿Por qué Cristo es nuestra sabiduría? Siempre ponemos las preguntas.
porque Cristo es la palabra de Dios y Él es el mismo Dios, según Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En nuestro idioma castellano podemos decir: antes de que todo comenzara, ya existe el que es la palabra está con Dios y la palabra era Dios. Ohilin kan hobal. Ayet kamto yuli bangkinalti ay kalta ek chamchiyik aneh Dios. Por medio de Cristo conocemos al Padre y quién es Dios. Sin Cristo no tenemos la verdadera sabiduría de Dios. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera carta de Juan 2:23. Quiere decir que toda sabiduría que tenemos procede de Cristo. No de la filosofía, es decir, no de lo que enseña la teoría secular. Por tanto, no hay lugar para la gloria del hombre, mas solo la sabiduría de Cristo es la verdadera sabiduría. Primero y ante todo, Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Él es la sabiduría de Dios, aquel que la sabiduría de Dios escogió como el camino de la salvación. Eso es la verdadera sabiduría, que nosotros escogemos cuál camino verdadero vamos a ir. Cuando tenemos a Cristo, tenemos una sabiduría posicional que garantiza nuestra plena salvación. Todo lo que somos y tenemos espiritualmente nos viene de Dios, y en unión con Cristo Jesús, Dios es la fuente y Cristo es el canal. Nosotros somos necios, pero Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Punto número 2, la justificación. Vamos a ver la justificación. En segundo lugar, Él es nuestra justicia. Nosotros somos culpables, mas Él nos ha sido hecho justificación. Por medio de la fe en Él, somos contados justos por un Dios santo. La palabra justificación significa primeramente ser justo, mostrar ser recto o justo. Un estado de ser recto, una conducta recta, es decir, la liberación definitiva de toda mal. Ningún cristiano puede decir que no tiene sabiduría. Dios los ha unido a ustedes y yo con Cristo, y gracias a esa unión, ahora ustedes y yo somos sabios. Cada creyente es responsable de su sabiduría divina. ¿Cómo podemos obtener esa sabiduría? Confesando al Hijo que Él es el mismo Dios y aceptando en su corazón que Cristo es su Señor y Salvador, y Dios lo declara justo delante de Él y en su sabiduría divina. Sea que se juzgue en base de normas divinas o humanas de los rectos dichos de Dios, designa el perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, en lo cual Él es la norma para todos los hombres, porque Dios es justo. Notemos en la oración de Cristo en Juan 17:25, Padre justo. Porque el Padre es justo, Cristo es justo, por eso Él es nuestra justificación, para que nosotros que ya somos salvos, que andemos como Él anduvo. Primera carta de Juan 2:6,
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En nuestro castellano, con la forma que nosotros entendemos, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús, sin pecados. Punto número 3. Hermanos, es una reflexión y muy rápido se va el tiempo. Este tema es muy profundo. Podemos descartar lo que empieza en el 26, pero nos enfocamos en los 3 puntos que menciona el versículo 30. Punto número 3, santificación. En tercer lugar, Él es nuestra santificación. Somos pecadores, depravados y corrompidos, pero Él nos ha sido hecho santificación. En nosotros mismos no tenemos nada en cuanto a santidad personal, pero en Él somos posicionalmente santificados y por su poder somos transformados en un grado de santificación a otros. Por eso cada creyente ha sido renacido de nuevo en Cristo Jesús, nueva criatura es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que es santificado, ya no hay ninguna contaminación en él, porque ya es nueva criatura, y todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. En otra palabra, en realidad también yo he muerto en la cruz juntamente con Cristo, y yo no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza y en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Eso es lo que dice Pablo en su carta hacia los Galacia. Está explicando a ellos cómo es Pablo, cómo fue crucificado. Quiere decir que fue muerto del pecado. Amados hermanos, vamos a entrar en nuestra conclusión. Pero en nuestra conclusión vamos a definir o vamos a desarrollar la palabra redención, porque está agregado adentro de nuestro versículo para que no nos quedamos en duda. La pregunta es, ¿qué es la redención? Porque hemos escuchado sin fines de veces la redención, pero pocos son los que sabemos la redención y no todos lo sabemos. Finalmente, Él es nuestra redención. Estamos cautivos bajo los males y miserias de esta vida, pero Él nos ha sido redención. Y esto nos habla individualmente de la redención en su aspecto final, cuando el Señor vendrá y nos llevará para estar siempre con Él en su hogar. Eso es la redención. Cuando Él venga y nos lleva, eso es nuestra redención. Por eso Él es nuestra redención. Él es el que nos va a llevar para vivir para siempre con Él en su hogar. Esta es la redención. ¿Cómo podemos llegar a vivir para siempre con Él? Cuando seremos redimidos, espíritu, alma y cuerpo. Ahí llegamos a vivir para siempre con Él, los que hemos aceptado a Él en nuestro corazón. Y todo ellos está destinado en el último término a la gloria de Dios. El hombre queda humillado con este plan, pero Dios queda glorificado. Palabra de Dios, mis amados hermanos, gracias por su atención, y si Dios nos permite la vida, pues el martes estaremos una vez más con ustedes en nuestra